Muy buenas tardes, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y vengo con otra enseñanza de la palabra del Señor. Pero antes de comenzar, vamos a ponérsela en la presencia de nuestro Señor, Padre Celestial. Oh Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido que a través de tu Espíritu Santo nos des la sabiduría y nos abra el entendimiento a todos aquellos que me ven y que me oyen y a mí que le estoy llevando este mensaje. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este mensaje lo titulé Mateo 28, capítulo, versículos 19 y 20. Este es un capítulo que, con estos versículos, que es bastante controversial para aquellos que somos trinitarios y otros que son unitarios. Pero vamos a ponerlo, vamos a ver cómo nos sale. Escudriñando Mateo 28, 19 y 20 dentro del contexto, podemos entender que este texto se refiere al bautismo en el nombre de Jesucristo. El hecho de que Jesús dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo no significa que el versículo se está refiriendo sobre la Trinidad. Este versículo nos enseña cómo debía de bautizarse el creyente en ese entonces, estando Jesús en la tierra y respetando el tiempo de Dios Padre. Mandó a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no olvidemos que ese era el tiempo de Dios en el antiguo pacto. Durante mucho tiempo los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta aquel momento en que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo, le fueron revelados a todos ellos el Evangelio de Jesucristo. Como este es un nuevo pacto, el Espíritu Santo no inspiró a los apóstoles registrar los bautizos que se hicieron en el nuevo pacto. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, mis hermanos, esos bautizos quedaron en el tiempo de Dios, o sea, en el antiguo pacto, porque ahora es un nuevo pacto. Cuando llegó inspirado los apóstoles y escribieron los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, esto ya es nuevo pacto. Antiguo pacto era el de Dios, que era el que tenía el pueblo de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir. Lo que les doy a entender es que los trinitarios y los unitarios están mal interpretando este versículo de Mateo 28, 19 y 20. Porque este versículo habla sobre el bautizo, no de la Trinidad. Muchos cristianos evangélicos imitan la doctrina católica. ¿Por qué lo digo? Porque la Trinidad es una enseñanza católica. La Santísima Trinidad no figura en la Biblia literalmente. Lo que figura en la Biblia es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y en otras, como en Mateo, figura el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son la deidad y moran en Jesús. Ahora, muchos cristianos evangélicos dicen esto. Pero yo obedezco a mi patrón, que es Jesús, por haber dicho esas palabras. No a un empleado como yo, que es Pedro. Pero debemos de discernir los tiempos en que Jesús dijo esas palabras. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque en este caso no se trata de obedecer a Jesús, el Hijo del Hombre, o a Pedro, sino al Espíritu Santo que moró en ellos. Porque es el mismo Espíritu de Dios el que habla a través de ellos. Cuando Jesús les habló a los apóstoles, lo hizo en el pacto antiguo. Por eso los judíos le llamaban a Abraham Padre, porque este es el pacto antiguo que Dios hizo con Abraham, el pacto antiguo.
Ahora en este nuevo pacto, para nosotros, nuestro Padre es Jehová Dios de los ejércitos. Lo podemos ver o miremos en Hebreos 8:13, capítulo 8, versículo 13, que dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Ojo a eso. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo pacto y este pacto lo hizo Dios con su Hijo Jesucristo y todas las promesas son nuevas. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para Jesucristo. Vámonos para para Juan 17, 3 y 4. Juan 17, 3 y 4 y dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Sí, mis hermanos, Jesús venía a dar a conocer a su Padre y la obra que él hizo. Cuando Jesucristo estaba en la tierra era el tiempo de Dios, a quien los judíos adoraban y a quien tenemos como único Dios verdadero. Jesucristo vino a dar a conocer a su Padre y que le conocieran a él también como el Hijo de Dios, glorificando a Dios en la tierra y terminando la obra que le mandó hacer. Ahora vamos a comenzar con los tiempos, pero no olvidemos que cuando Jesús comenzó su ministerio, ese tiempo o ese siglo en el antiguo pacto era el tiempo de Jehová Dios, el que comandaba directamente a su pueblo Israel a través de sus profetas. Sí, mis hermanos, lo podemos ver en Hebreos. En Hebreos 1. Hebreos 1, y dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ese era el tiempo de Dios. En estos postreros días, está hablando del nuevo pacto, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el heredero de todo y por él estamos nosotros, a través de él estamos nosotros comunicándonos con el Padre. Cuando Jesucristo, por tanto, su pueblo le adoraba y su único Dios verdadero, Jehová. Por eso Jesús, estando en el tiempo de su Padre, tenía que darlo a conocer, porque ese era el tiempo de Dios. Y como tal, estando en el tiempo de Dios, Jesucristo envió a los apóstoles a bautizar correspondiendo al tiempo de Dios. Un bautizo en el cual el Espíritu Santo no llegaba a morar en la persona, porque el Espíritu Santo no había sido derramado a toda carne en ese tiempo. Por eso se bautizaban en el nombre del que era el dueño de su tiempo, en el nombre del Padre, porque ese era su tiempo y a la vez lo daba a conocer. En el nombre de su Hijo, porque de él es el tiempo que habría de venir en el nuevo pacto, y del Espíritu Santo, el Consolador que vendría, que él mandaría, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesucristo. ¿Por qué lo dijo que en mi nombre? Porque todo lo que manda el Padre a los hombres tiene que pasar por Jesús. E incluso el Espíritu Santo pasó por Jesús. Por eso dice, lo envió en mi nombre. Si Dios lo hace, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Dios manda a su Espíritu Santo en su nombre. ¿Y por qué nosotros no hacemos lo mismo de aquí para arriba en el nombre de Cristo y nos volamos la escuadra bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No estamos haciéndolo mal. Entonces, y cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad. Vámonos ahora para Mateo y que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 18 hasta el 20, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Sí, mis hermanos. Al decir Jesús que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, Jesús lo dijo antes de ascender al cielo, siendo ya resucitado por Dios, que toda potestad me es dada. Ojo a esto, hay que entender las palabras. Toda potestad me es dada, no que se la haya dado ya, no. Me es dada, él estaba en la tierra. Y al decir me es dada, significa futuro, porque ese tiempo no era el de su Hijo Jesucristo, hasta que no entrara al mismo cielo y se sentara a la diestra de Dios Padre, siendo Jesús coronado de gloria, poder y honra en este nuevo pacto. Por eso, estando Jesús en la tierra y respetando el tiempo de Dios, dijo, por tanto, id. Ojo, dijo por tanto. No dijo por siempre o no dijo bautícenlo en el nombre del Padre. No, él dijo por tanto, id. Al decir Jesús por tanto, lo que nos da a entender Jesús es por ahora. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fíjense que él dijo en el nombre, no en los nombres. ¿Por qué Jesús les dijo esto? Porque sabía que el poder y la gloria les sería dado allá en el cielo por su Padre. Cuando Jesús hubo recibido todo en el nuevo pacto, es cuando el Espíritu Santo, a través de los hombres de Dios, son inspirados para que anunciaran e escribiesen el nuevo evangelio, las nuevas, donde nos enseñan lo que debemos de hacer de ahora en adelante en este nuevo pacto. El mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús, el que envió a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora en este nuevo pacto, allá en Pentecostés, donde comenzó la iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Ahí en Pentecostés, el mismo Espíritu Santo estuvo en Jesús, ahora en este nuevo pacto, en este nuevo siglo, y morando en el apóstol Pedro, el Espíritu Santo dijo, a través de Pedro, ojo, el Espíritu Santo, el mismo que dijo allá con Jesús, ahora lo está diciendo en Pedro, pero ya está en un nuevo pacto. Cuando lo dijo que Jesús estaba en el antiguo pacto, o sea, en el tiempo que le pertenecía a nuestro Padre Celestial. Ahora pertenece todo, es a Jesucristo, porque en Él está puesto todo, como se lo leí en Hebreos, el heredero de todo. Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, o de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Fíjese por qué el Espíritu Santo dijo a través de Jesús en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre, porque Jesucristo sería el mediador del nuevo pacto que vendría, y ese era el nombre al que el Espíritu Santo se refería cuando dijo, en el nombre, porque llegaría el momento que fuese entregado el nuevo pacto a Jesucristo y ya se bautizarían en el nombre, como es correcto, de Jesucristo. Ahora en este nuevo pacto, porque lo que hicieron en el antiguo pacto también está correcto, pero es el antiguo. Ahora tenemos que obedecer lo que es en el nuevo pacto. ¿Quieres ser salvo? Arrepiéntete y bautícese en el nombre de Jesucristo. Seremos enterrados y resucitados con Jesús. Muerte para el viejo hombre pecador y resurrección para un nuevo hombre en Jesucristo. Pero para que esto suceda debes de creer en Jesucristo y creerle a Dios. Eso no lo olvides. Tenemos que creerle a Dios, que en su Hijo Jesucristo está la vida eterna. Y si nosotros estamos detrás de la vida eterna,
Y Dios nos dice que en Jesucristo está la vida eterna. ¿Por qué la vamos a buscar en Dios si está en Jesucristo? Ahora, yo la puedo buscar en Dios, pero siempre invocando el nombre de Jesucristo para obedecer a Dios y llegar a la vida eterna. Porque las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas, porque yo creo en el Padre, que es mi único Dios verdadero. Creo en su Hijo Jesucristo como mi Salvador y mi mediador. Y creo en el Espíritu Santo como mi consolador en este nuevo pacto. Estamos a través de Jesucristo. Y cuando digo a través de Jesucristo, es todo una hojita que se cayó, o que usted quiere que una hojita se caiga, pídasela al Padre, pero en el nombre de Jesucristo, y verá que todo se cae. Pero con fe. A través de Él. Si algunos evangélicos creen que el bautizo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están sacando a Jesucristo como su mediador. Y ojo a eso, están desobedeciendo a Dios. Y Dios nos dice en Lucas 22, 19 y 20, y en Hebreos 8, 6 y 7, ustedes lo leerán, porque ahora tanto mejor ministerio es el de Jesucristo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Yo no creo como aquellos trinitarios que creen en una Santísima Trinidad así: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque digan que son uno, no dejan de decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Dios es uno. No son tres, es uno. Mas Jehová dijo: fuera de mí no hay Dios. ¿Por qué inculcar que su Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, si ellos salieron de Dios y Dios nos dice: fuera de mí no hay Dios? Si ya están fuera, no son Dios, son lo que la palabra nos enseña: Hijo y Espíritu Santo. Y es que el mismo Dios nos está diciendo: fuera de mí. ¿Quién salió de Dios? Su Verbo y el Espíritu Santo. Ya salieron de esa luz inaccesible. Entonces, ya están aquí con nosotros. Él es el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos que quererlos como tal. No es que yo le voy a decir Dios al Hijo y Dios al Espíritu Santo, porque entonces hacemos una cuestión que no es. Sí, mis hermanos. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el bautismo? Es el sacramento por el cual el hombre nace hacia la vida espiritual por medio de inmersión de agua y en el nombre de Jesucristo. El bautismo es la vida espiritual del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús como acto de amor y fe en Jesucristo, como inicio de una vida marcada por los valores cristianos, unidos por la misma creencia y como limpieza del pecado original. ¿Qué es el nuevo pacto? Es la promesa que Dios hace con nosotros de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos corazones que se vuelven a Él. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Ojo lo que dice: Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base de la promesa. El nuevo pacto fue predicho mientras Jesús estaba en la tierra. Ojo, fue predicho porque el antiguo pacto seguía vigente en ese entonces. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Los unitarios tienen una doctrina de confusión para ellos mismos como para los que los oyen. Unitarios basan su creencia diciendo que el Padre es Jesús, que el Hijo es Jesús, que el Espíritu Santo es Jesús, que Dios se hizo humano, que Dios fue muerto en la cruz, siendo Él inmortal, como le parece. Todo lo que dicen lo dicen sin base bíblica. Ahora, aquellos que creen que Jehová Dios Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, son aquellos que se bautizan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo por su obediencia a su Padre o a nuestro Padre.
Ahora, aquellos que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y son conscientes que se deben de bautizar en el nombre de Jesucristo y no lo hacen, recibirán perdón de pecados, pero el don del Espíritu Santo no morará en ellos, porque no han sido obedientes al Padre Celestial. Y la desobediencia trae consecuencias. Recordemos lo que pasó en el Edén con Adán y Eva. Sí, mis hermanos, recordemos lo que pasó en el Edén con Adán y Eva. No olvidemos eso. Bueno, mis hermanos, vamos a darles unos versículos, pero ustedes lo van a leer porque no me alcanza el tiempo, de los bautizos que se hicieron en el nombre de Jesucristo. Y vamos a empezar. Marcos, capítulo 1, versículo 4 y 8. Juan, capítulo 3, versículo 5. Hechos 2, capítulo 38, versículo 38 y 41. Hechos, capítulo 8, versículos 16 y 17. Hechos, capítulo 10, versículos 47 y 48. Hechos, capítulo 19, versículos 5, 6 y 7. Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Gálatas 3, capítulo, versículo 26 y 27. Y 28 y 29. Colosenses 2, capítulo 12. Capítulo 2, versículo 12. Mateo, capítulo 3, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Efesios, capítulo 4, versículos 5, 6, 7 y 8. Esto es para que se den cuenta que Mateo 28 y 19 habla es sobre el bautismo, mas no sobre la Trinidad. Eso te lo estoy diciendo para que ustedes tengan conciencia de lo que estamos haciendo. El bautizo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se dejen llevar porque no estamos haciéndole caso o obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es lo que tenemos nosotros que obediencia. No hagamos como Adán. Adán desobedeció y vea la tremendo castigo que nos cayó a todos. ¿Por qué desobedecemos? Si eso, así como hizo con Adán, que le dijo, no coma de todos estos árboles, menos de aquel. Solamente un solo árbol le prohibió que no comiera. Uno. Y él desobedeció. Ahora nos está diciendo a nosotros, los que estamos en este nuevo pacto, el mismo Padre nos está colocando la misma lección de Adán. Nos está diciendo, no coman de ninguno de los árboles que tienen alrededor. Ustedes tienen muchos árboles alrededor. Esos árboles son las doctrinas diferentes, los religiosos, todo lo que haya en religión. Solamente una tenemos que creer, y es en Jesucristo. Vea que nos dice lo contrario. No comamos de tanta doctrina y de tanta religión, solamente sigamos a Jesucristo, un solo árbol. Ahí sí tenemos que comer de ese solo árbol. A lo contrario que lo que le dijo Adán, no comiera de ninguno de esos miles de árboles, y que comiera de miles de árboles y que no comiera de uno. Y él fue y comió al que le prohibieron. Entonces nosotros tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial. Comamos de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está la vida eterna. Porque tenemos que seguir buscando otra cosa que no es. Todo a través de Jesús, todo, porque este pacto es de Jesús. Se lo colocó Dios heredero de todo. Y nosotros, si seguimos a Jesús, seremos coherederos. Pero tenemos que creer, obedecerle a nuestro Padre Celestial y creer en Jesús, que es mi Salvador y mi Redentor. Todo lo que hizo Jesús fue Dios a través de él. Porque el mismo Jesús dijo, yo lo que hablo no lo hablo por mí, sino que oigo a mi Padre decirlo. Y lo que hago no lo hago por mí, no lo hago por mí,
propia voluntad, sino que veo a mi Padre hacerlo. O sea que todo lo que hacía Jesús en el antiguo pacto en la tierra, todos esos milagros eran porque el Padre estaba ahí en él. No es que el Padre se hizo hombre, se hizo humano, no. Moraba así como el Espíritu Santo mora en nosotros. No voy a decir que el Espíritu Santo se hizo carne, no. Está morando en nosotros porque estamos limpios del pecado original y todos los que nosotros nos arrepentimos, porque Jesús vino por ese pecado, por el que no podíamos. Ninguno era capaz de quitar ese pecado, solamente Jesús. Dios a través de Jesús. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de los pecados nuestros, porque no es que Jesús vino y te perdonó todos los pecados que tú hiciste y que aborreciste y que tú... No. Él vino fue por el pecado que cometió Adán. Y para que nosotros fuéramos perdonados por Dios, justificados. Ahora vamos a arrepentirnos delante de Él. Bueno, mis hermanos, ha llegado este momento. Hasta aquí les dejo la enseñanza. Ya el tiempo se me ha terminado, no me alcanza más el tiempo. Entonces lo único que les puedo decir es que miren hoy vean bien el video, busquen la palabra, lean todos los versículos que le di porque el tiempo no me alcanzaba. Me hubiera gustado decírselos, pero no me alcanza el tiempo. Y analicen todo cuidadosamente y dense en cuenta que ese versículo, ese capítulo y ese versículo que están ahí, así es como lo tenemos que interpretar. Bueno, que la gloria de Dios sea para todos ustedes. Cuídense, manténganse en casa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gloria sea para Él. La gloria toda para nuestro Señor Jesucristo, porque ahí le llega el Padre. En el